Es una bendición poder estar por primera vez, conocerlos. Queremos compartir con ustedes, me acompaña mi esposa, Vicky. Nosotros nos casamos hace 45 años y recién casados, cuando nos fuimos de luna de miel, estábamos allá en las playas de Jalisco y pues estábamos ahí recostados en la arena y de pronto yo miro así y venían caminando dos ancianitos y venían, a ver, yo te ayudo, no, yo te ayudo, y así venían, caminaban bien despacito en la arena. Entonces yo me quedé viendo y dije, wow, han de tener, no sé, más de 90 años, no sé. Y pasaron enfrente de nosotros, como una hora se tardaron. No, no es cierto. Pero le digo a mi esposa, le digo, mira, esos ancianitos. Y ya ella estaba así medio dormitando. Entonces los ve y enfrente de nosotros, así a 3 metros, decían, ay, plática y plática. Y ay, mi amor, a ver, déjame ayudarte yo. A ver, déjame tomarte de... No, yo. Entonces yo le dije a mi esposa, le digo, así quiero llegar contigo. Estábamos iniciando. Ya pasaron 45 años. Y ahí la llevamos. ¿Verdad? Todavía nos faltan otros 45. Gloria a Dios. Quiero compartir con ustedes una palabra que pues la intención es que edifique sus corazones, primeramente y luego como matrimonio. Y yo les voy a hablar precisamente el tema que lo he titulado Guardando la promesa de fidelidad. Ese es el tema dentro de edificar, ¿verdad? El hogar, la congregación, etcétera. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por esta noche hermosa que tú tenías preparada para nosotros. Estamos contentos, agradecidos por tu bondad, por tu gracia que nos das y también por cada matrimonio que está aquí, que un día, Señor, tú uniste en matrimonio, se hicieron promesas y aquí seguimos, Señor. Enséñanos, háblanos al corazón, edifica nuestras vidas y nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestros hijos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Una mujer le dijo a su esposo en una cierta ocasión que estaba a punto de irse de su hogar. Le dijo a esta mujer, no me casé contigo porque fueras perfecto. Me casé contigo porque me hiciste una promesa. Luego se saca el anillo, la señora, lo mira a los ojos al esposo y le dice, esa promesa que me hiciste compensaba tus defectos. Y la promesa que yo te hice compensaba los míos. 2 personas imperfectas se casaron. Fue la promesa que nos hicimos la que formó nuestro matrimonio. ¿De veras te quieres ir de casa? Esa historia se ha repetido infinidad de veces y es una desgracia, ¿no es cierto? Pero hay una realidad, hay algo que es cierto, que muy pocas veces se observa en cuanto al matrimonio cuando se inicia. Y es esta, todas las parejas, absolutamente todos nosotros, llegamos al matrimonio sin conocernos mutuamente del todo, ¿sí o no? Todos. No sabíamos del todo de lo que se trataba la vida matrimonial, porque no nacimos con esa experiencia. Tampoco hay una universidad cuya carrera sea cómo tener éxito en el matrimonio. No existe nada de eso. Al casarnos, sabemos casi nada de nuestra pareja, ¿sí o no? Es más, alguien dijo que
que el estado ideal de una pareja es cuando son novios, que porque al ser novios, pues es muy fácil darse, ¿sí o no? Pues andas conquistando. Entonces, pues yo me acuerdo cuando andaba conquistando a mi esposa, cuando llovía me quería poner de tapete para que no se mojara, ¿verdad? Pero ciertamente cuando somos novios es el estado ideal exacto para demostrar lo que no somos. Está buena esa, ¿no? No sé a quién se le ocurrió, pero es de un anónimo. Pero es cierto. O sea, en realidad sabemos casi nada de nuestra pareja. Llegamos al matrimonio cargados con unas maletas grandísimas, llenas de ilusiones, de expectativas, pero al no cumplirse esas expectativas y esas ilusiones, pues viene el desánimo en ellas o en ellos, y nos sentimos defraudados de nuestra esposa y ellas del esposo por los defectos que vamos encontrando. A medida que pasa el tiempo, vamos viendo los defectos del otro. Y como nacemos con egoísmo, nunca nos fijamos en los nuestros, sino vemos el de la otra persona. ¿Sí? Por eso es que aquí es donde la iglesia forma parte muy importante en la formación de discípulos de Jesús, donde los niños, los jóvenes, los adolescentes pueden ser enseñados en todas estas cosas que, al menos en nuestro caso, nosotros no nacimos en familia cristiana que nos enseñara la Biblia. Mis padres no eran, tenían una religión, pero no eran cristianos en el sentido bíblico. Entonces, nos educaron como a ellos bien les parecía, ¿verdad? Por eso es que se requiere no solo del amor romántico, que el que surgió a primera vista, ¿verdad? Así, ¿verdad? Y que nos quedamos, pues impactados, ¿no? Y te flechó el corazón. Esto es parte. Sin embargo, eso no es todo. El amor verdadero, del cual carecemos todos, ese, ahora como cristianos necesitamos aprenderlo. Y la Biblia nos da una definición de lo que es el amor que va a hacer que nuestro matrimonio perdure hasta que la muerte nos separe. ¿Sí? Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Ahí dice de esta manera acerca de lo que es el amor. Dice así: el que ama tiene paciencia en todo. Así lo traduce. Y es una traducción más clara que la Reina Valera. Lo voy a leer de nuevo. El que ama tiene paciencia en todo. Entonces, ¿quién tiene paciencia? ¿Quién hace paciente? Nadie. Es un fruto del Espíritu, sabemos, ¿no? La paciencia. Entonces, tenemos que aprender a ser pacientes. Dice Pablo, el amor siempre es amable. El que ama no es envidioso, no se cree más que nadie. El amor no es orgulloso, no es grosero. El amor no es egoísta, no se enoja por cualquier cosa. Señoras, no se crean. No se pasa la vida recordando lo malo que el otro ha hecho. Esto sí es para las señoras, porque como que tienen memoria y sacan de... No, yo me acuerdo que en 1985... Mira, algunos hermanos ya me están haciendo... Sí, es cierto, sí es... Y se acuerdan el día, la hora y el minuto. Y hasta que estabas tomando café sin azúcar, porque ellas te lo sirvieron. Bueno, fíjate lo que dice aquí, es bien interesante. No se pasa la vida recordando lo malo que el otro ha hecho. Qué buena traducción esta, ¿eh? Ese es
una definición del amor. Y luego sigue diciendo en el versículo 6, no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo. El asunto es que el amor no es algo que nace espontáneo, no, es algo que aprendemos. Y el amor ideal para que el matrimonio perdure hasta que la muerte nos separe es el amor como amó Jesús. Porque Él dijo que los esposos debemos amar a su esposa, dijo Pablo, así como Cristo, ¿qué? Amó a la iglesia. ¿Y qué hizo? Se entregó. Entonces el amor es una entrega que no viene, no está en nosotros cuando nacemos, es algo que tenemos que crecer, desarrollar a medida que entendemos que así debe ser, si queremos permanecer hasta que la muerte nos separe y queremos estar juntos, es algo que tenemos que aprender, sí o sí, y ahí es donde entra el problema. Porque a veces el egoísmo no nos permite, no nos deja, y nada más estamos viendo el error del otro, de ella, y ella los de él, y ahí es donde se forman conflictos. Pero el amor, dice en el versículo 7, el que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Algo que sí he notado en los últimos, al menos en los últimos 10 años, en las parejas que se casan, no aguantan nada. O sea, el primer año ya andan terminando con todo. Dicen los entendidos en esto que el matrimonio que llega a los 5 años tiene más posibilidades de sobrevivir. El que llega a los 10 años lleva un buen récord. Y así. ¿Por qué? Porque a los 5 años ya se dieron cuenta de lo que es el matrimonio, que no es esas maripositas que uno siente acá solamente, hay otras cosas que se van construyendo día con día. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo que el que oye mis palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca? Edificó su casa, allí la palabra que se traduce por casa es una palabra griega que también se traduce por familia. Es bien interesante. Pero es aplicable a tu vida personal, a todo lo que hagas. Es aplicable. Entonces fíjate que habla de edificar el hogar. Y ese se edifica día tras día tras día. Y bueno, el amor romántico debe de permanecer y desarrollar, pero no es todo. Luego empieza ese periodo de madurez donde vas aprendiendo a medida que vas viendo los defectos de ella y ella los tuyos, y sabes que ella no es perfecta, y tú, esposa, sabes que él no es perfecto, conoces la palabra de Dios y es donde se hace una sinergia. Decir, bueno, ni yo soy perfecto ni ella es. Pues es mejor pues dialogar y salir adelante y soportarnos con paciencia los unos a los otros. Y de la manera que Cristo nos perdonó, así hacerlo ustedes, o mutuamente. Entonces se requiere saber que el matrimonio cristiano, pues no se basa en un sentimiento producto de la pasión. Ay, es que está hermosa, ay, está guapísimo. Sino en un compromiso consciente de crecer juntos y aprender a amarnos cada día. Eso es lo que realmente perdura. Y ahí es donde la palabra de Dios entra. Porque la palabra de Dios es la que es como los ladrillos con los que vamos construyendo. ¿Sí? El cimiento es Cristo. Nosotros sí tuvimos una ventaja en cuanto al matrimonio, porque nos conocimos a los 16 años y nos casamos a los 22, pero nos convertimos a los 20 años de edad. Entonces, duramos 2 novios sin ser cristianos, 2 años, y luego nos casamos a los 20 años, ya como cristianos. Eso sí es una ventaja. Claro, porque pues leíamos la Biblia, nos enseñaban,
teníamos consejeros, etcétera, etcétera. Cosa que es probable que algunos de ustedes no tuvieron esa bendición. Y se casaron, bueno, así con todo respeto voy a decir esto. Algunos se casaron, pero algunos quizás no, yo no lo sé. Y como no los conozco, tengo mucha libertad de hablar, ¿no? Porque cuando uno conoce a las personas, como por ejemplo cuando estoy en casa de oración, a veces digo, no, esto no lo digo porque va a ser bien obvio, ¿no? Entonces, como no los conozco, pues yo no sé si ustedes están casados o arrejuntados, yo no sé. Pero Dios sí sabe. Y Dios quiere bendecirlos. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere bendecirlos a ustedes. Quiere bendecirlos a ustedes, a sus hijos. Todo lo que hagan, Dios lo quiere bendecir. Quiere poner su mano. Fíjense, en el tiempo de Jesús, a las mujeres las trataban, bueno, y algunos siglos atrás también, incluidos. A las mujeres se les trataba como objetos. Todavía hay alguno que otro troglodita que trata a la mujer como un objeto, ¿sí? Espero no sea el caso de ningún cristiano aquí, si es que somos todos cristianos. Pero fíjense, en los tiempos de Jesús divorciaban a las mujeres por cualquier cosa, por cualquier pretexto. El matrimonio y el divorcio se consideraban como una acción así como de comprar, usar y luego vender, para volver a comprar, usar y volver a vender. Pero Jesús reprobó esa práctica, no estaba de acuerdo con eso y aclaró de manera muy puntual que la intención original de Dios, el deseo original de Dios en su diseño era que el matrimonio viviera armonioso, con amor, para poder edificar una familia sólida. Ese era el deseo de Dios. En Génesis 2:24, allí se lee, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esa expresión, una sola carne, habla de que serán uno. Pero para ser uno, hay que trabajar. Porque ambos crecimos en familias muy distintas, con costumbres distintas, con educación distinta, con un padre distinto, con una madre distinta. Entonces, cuando yo llegué al matrimonio, yo traía mucho de mi padre, obvio, ¿no? Muchas cosas, y de mi madre, y ella también. Entonces, al unirnos al matrimonio, pues ahí es donde se necesita ese tiempo de ajuste. Pero para eso se necesita, ahora ustedes como cristianos, quizás algunos no sé cuánto tengan de convertidos, no sé muchas circunstancias de ustedes, pero lo que sí sé es que Dios, haya sido como haya sido, Dios quiere bendecirlos, quiere edificar sus matrimonios y quiere que perduren. Jesús dignificó el ideal de Dios en cuanto al matrimonio. Le dijo a sus seguidores que vivieran de acuerdo con el ideal de Dios. Él citó Génesis 2:24 en Mateo capítulo 19. O sea, lo retomó, fíjense, Jesús. Y dice en Mateo 19:3 que se le acercaron unos fariseos, que no les caía muy bien Jesús. Entonces le ponían trampas para dañarlo, ¿no? Y dice aquí que se le acercaron los fariseos y tentándole, o sea, como provocándole, que dijera algo para que lo pudieran apedrear. Y le dijeron, a ver, ¿está permitido al hombre repudiar a su mujer o divorciarla? Eso era el repudio. ¿Por cualquier causa? Le preguntan a Jesús. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído, porque ya estaba desde el Antiguo Testamento, no habéis leído que los hizo al principio hombre y mujer, que el que los hizo al principio hombre y mujer los hizo? ¿Nunca han leído eso? Y era obvio que sí.
Y la escena es más o menos así. ¿No han leído eso? Bueno, sí lo hemos leído. Somos maestros de la ley, ¿verdad? Y dijo Jesús: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿No lo han leído? Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Porque ellos se casaban, se divorciaban y la mujer era la que siempre salía perdiendo. Así que no son ya más dos, sino una sola carne, una sola. Por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Después empezaron a decir: no, pero Moisés nos dio permiso de divorciarnos por cualquier cosa. Sí, porque ustedes son duros de corazón. Y antes de que se maten el uno al otro, les concedió esa temporal concesión. Pero así no era al principio. Así no era. En Hebreos capítulo 13, versículo 4... el Espíritu Santo inspiró al escritor y escribió lo siguiente: honroso sea en todos el matrimonio. ¿En cuántos? En todos. Pero aquí resalta la palabra honroso, que es lo que yo quiero también resaltar. Dice: honroso sea en todos el matrimonio. La palabra honroso, su etimología griega, también se puede traducir o significa como valioso, estimado, precioso, venerable. Entonces se puede leer así: valioso sea en todos el matrimonio. Es algo de mucho valor. Estimado, precioso, es algo venerable el matrimonio. Y luego añade: y el lecho sin mancilla. Miren, aquí hay algo bien interesante. La palabra lecho viene de un vocablo griego que es koité, de donde viene la palabra coito. Interesante, ¿no? Pero lo traduce como lecho. Claro, porque dice: honroso sea entonces el matrimonio, y el lecho, o sea, el lugar de donde la pareja tiene su relación, el lecho sin mancilla, o sea, puro, sin contaminación. Y luego añade: pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. O sea, si ustedes notan, es un versículo bien fuerte, ¿eh? O sea, no es algo ligero de que, pues, ahí me enrolo con cualquier hombre, o que al cabo que... No. Es algo fuerte. Van a ser juzgados por Dios. Y esto fuerte de parte de Dios es con el fin de proteger la familia, de protegerlos a ustedes, a todos, a nosotros. Ese es el propósito de Dios, no para estarnos molestando. Nunca ha sido así. Bueno, el mismo versículo, Hebreos 13:4, se los voy a leer en la versión en lenguaje sencillo, para que cobre más significado, ¿no? Por la traducción más clara. Dice así: todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. Así bien clarísimo, ¿no? Entonces la frase: honrosos sean todos el matrimonio, o sea, sea valioso, de mucha estima, porque es algo precioso, es algo que merece mucho respeto. Ahora, aquí en esta frase surgen 3 preguntas. Número 1, ¿por qué debemos tener en alta estima el matrimonio? ¿Por qué? La segunda pregunta es: ¿será valioso, estimado, precioso y venerable para Dios? Escuche, que estemos formalmente casados. ¿Será importante para Dios o no? Y la tercera pregunta es: ¿qué con las parejas
que viven juntas sin haber formalizado su matrimonio. Bueno, uno de los argumentos que se usa el día de hoy es, no, con amarnos basta. Bueno, es importante amarse, ¿no? Pero, ¿qué piensan ustedes como cristianos? ¿Creen que se necesitará formalizar o que una pareja se una de manera formal delante de Dios? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí o no? Pues claro que sí. ¿Por qué? Pues porque Dios diseñó el matrimonio, Él lo inventó, Él quiere estar allí presente. Entonces, al no hacer formalmente delante de Dios una unión de un hombre con una mujer, pues no se toma en cuenta a Dios y esa es una ofensa. ¿Me explico? Pero bueno, como crecimos en culturas diferentes y ya muy distorsionadas, pues tenemos conceptos muy equivocados. Decimos, no, pues basta con que nos amemos. Yo he escuchado a pastores decir eso. Una vez en España, terminé de compartir en una congregación y se me acercaron varios jóvenes. Y, pastor, ¿y cómo son los mexicanos? No, pues le van a las Chivas, y ahí estábamos charlando, dice, ¿y cómo son los jóvenes de allí de los cristianos? No, pues ya les empecé a contar. Y luego el líder, me dice, oiga, ¿y los jóvenes allá tienen relaciones sexuales? Le digo, ay, ¿qué pregunta? Le digo, pues no, o sea, al menos vemos en la Biblia que las prohíbe las relaciones antes del matrimonio. Y dice, ustedes están muy atrasados. Así me dijo. Le dije, a ver, explícate. Dice, no, pues aquí en España, claro, no todos los cristianos, es obvio, ¿no? Se entiende eso. Acuérdense que generalizar nunca es sabio. Y luego dice, es que aquí, por ejemplo, aquí nosotros es permitido para conocernos más. Y dije, órale. No, pues qué desastre, hermanos. Es un desastre todo eso. ¿Y Dios? Y supuestamente son cristianos. ¿Y dónde está Dios? Entonces, ¿qué con las parejas que viven juntas sin haber formalizado su matrimonio? Bueno, la Real Academia Española, escuchen este dato. La Real Academia Española da 3 definiciones a la relación de un hombre con una mujer. La primera definición es matrimonio. Y luego da la definición. Matrimonio es la unión de hombre y mujer concertada mediante determinados actos de tipo religioso y formalidades legales. La Real Academia está diciendo en 3 definiciones la relación que un hombre tiene con una mujer. Define el matrimonio. Y luego la segunda definición lo denomina matrimonio clandestino. Miren qué interesante, ¿eh? Dice, el matrimonio clandestino es el que se contrae según la ley civil y sin intervención de un ministro religioso alguno. Fíjate cómo dice matrimonio clandestino. O sea, van ante un juez, bueno, para hacer las cosas legales, pero nunca invitaron a Dios. Interesante, ¿no? Y luego la tercera definición habla del concubinato, que es la relación marital o vida en pareja de un hombre con una mujer sin estar casados, pero hacen una vida como hace una pareja que está casada, ahora sí que con todas las de la ley, ¿sí? Ahora, veamos qué dice la Biblia sobre la importancia de estar unidos en matrimonio según la ley de Dios. Porque, Bueno, fíjense, allá en Guadalajara, donde yo pastoreo, es una congregación numerosa,
y pues siempre se está convirtiendo gente. Y este principio, yo me acuerdo cuando el Señor nos hablaba de esto hace años, y ya no sé, 30 y tantos años atrás, porque nosotros acabamos de cumplir 41 años en este mes de junio de haber iniciado Casa de Oración, y pues llegaban muchas parejas, y de pronto nos damos cuenta que no estaban casados, algunos nada más al civil, otros nada más juntos. Entonces Dios nos empezó a aclarar que debían de formalizar. Los que no estaban ni al civil tenían que ir al civil, por cuestiones legales, ¿verdad? Porque luego tienen unos problemas con herencias y ese tipo de cosas, pero también tenían que hacerlo delante de Dios. Entonces nosotros comenzamos a hacer lo que nosotros llamamos bodas múltiples, donde formalizamos delante de Dios, donde ya la pareja se presentan los que van a formalizar delante de Dios, hasta con sus niños. Ustedes, bueno, probablemente han visto algo así, no lo sé, pero los que formalizan delante de Dios, de pronto hay un giro, hay un cambio. ¿Por qué? Porque ahora invitaron al Señor a que forme parte de su hogar, formalizaron. Entonces, al Jesús ser ya el centro allí de ese matrimonio, cambian muchas cosas. ¿Por qué? Porque ahora se entiende que ya son cristianos y ahora observan muchas cosas que tienen que ver con la vida familiar, con la educación de los hijos, etcétera. Entonces, vamos a ver qué dice la Biblia, ¿no? ¿Cuál es la ley de Dios? Porque yo dije que vamos a ver lo que la Biblia dice sobre la importancia de estar unidos en matrimonio según la ley de Dios. Ahora, ¿cuál es la ley de Dios? Pues la ley de Dios es la palabra de Dios, que para el matrimonio habla de, entre otras muchas cosas, habla de fidelidad, que es el tema en el que yo me quiero enfocar. Habla de fidelidad, responsabilidad, compromiso, lealtad, etcétera, etcétera. Miren, la palabra griega gamos es la que se traduce, tiene varias traducciones. Una de ellas es boda, otra de ellas es casamiento. También se puede traducir como fiesta de bodas. Y esta palabra se usa para hablar de una ceremonia. Fíjense qué interesante, para hablar de una ceremonia, de su celebración y de la fiesta de un casamiento. Todo eso incluye la palabra gamos, de donde se deriva matrimonio. Es interesante, ¿no? Fíjense, dice en Juan capítulo 2, versículo 1, dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. ¿Se acuerda ese pasaje? Se hicieron unas bodas. O sea, lo usaban en plural, pero era una boda, ¿verdad? Un hombre con una mujer, judíos ellos, y estaba allí la madre de Jesús. O sea, fue invitada. Pero luego en el versículo 2 dice, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Fueron invitados a presenciar la unión, donde estaba un rabino, gente que representaba a Dios, etcétera, para formalizar delante de Dios y de los testigos que estaban ahí, celebrarlo con una fiesta, etcétera, etcétera. Y ahí estaba Jesús, fíjense, aceptó la invitación, muy contento. ¿Qué vemos aquí? Vemos a Jesús asistiendo a una boda, avalando precisamente lo que se estaba haciendo delante de Dios, porque estaban los representantes de Dios, ¿sí? Allí. Es importante notar que la Biblia enaltece la relación entre esposos. Escuchen esto, al usarla de manera simbólica, o sea, la palabra matrimonio, para referirse a la relación que es espiritual entre Dios y su pueblo. Usa una analogía del matrimonio, ¿sí? Por ejemplo, miren, ¿han oído de las bodas del Cordero? La cena, pues es una celebración como esta.
¿Sí han oído eso, no? Que la cena de las bodas del Cordero, o sea, que el Cordero es Jesús. Bueno, una boda. ¿Y quién es la novia? ¿Quién es la novia? La iglesia. Note que no son amantes, no son arrejuntados, no son así, ¿no? Se van a casar. Y ese es algo muy importante. Al menos a mí se me hace muy claro que para Dios es importante que cuando un hombre y una mujer lo hagan formalmente delante de Él. ¿Sí? Apocalipsis 19:7, ahí dice, gocémonos y alegrémonos. Esta habla de fiesta, ¿no? Y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Sabemos que la esposa es la iglesia, ¿no? Que somos nosotros. Sí, pero notan cómo está usando un lenguaje metafórico, simbólico, pero curiosamente lo toma de la figura del matrimonio para hablar de esa intimidad que tiene la novia o la esposa con Cristo. Y luego dice el versículo 8, dice, su esposa se ha preparado y a ella, o sea, a la esposa, a nosotros, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, y es blanco. No se les hace como que embona bien el hecho de que una novia se vista de blanco, así impecable, ¿verdad? Entonces, ¿será para Dios importante esto? Claro que lo es. Vemos toda esta simbología. En 2 de Corintios 11:2, miren lo que dijo Pablo respecto con los corintios. Fíjense lo que les dijo. Porque os celo con celo de Dios. Porque tenían allí, eran medios difíciles los corintios, ¿no? Dice, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. O sea, está tomando una analogía de una mujer virgen que se casa con el novio. Y Pablo dice, no, yo los he desposado con un solo esposo. Vuelve a tomar Pablo una analogía del matrimonio. Entonces vemos que para Dios sí es importante. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poco más sobre la relación que tenía de Dios, el Padre, que tenía con Israel. Y aquí todavía cobra más significado. Isaías 54:4. Miren cómo habla Dios aquí. ¿Y a quién le habla? Dice, no temas, pues no serás confundida. Noten que está hablando en términos femeninos. ¿Sí? No serás confundida y no te avergüences, porque no serás más afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Y lo dice en el versículo 5, porque tu marido, fíjense qué interesante, porque tu marido es tu hacedor. Fíjate cómo dice tu marido. No dice tu amante o tu galán, no, tu marido. En términos totalmente que tienen que ver con el matrimonio. Tu marido, dice, es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor, el Santo de Israel. Pero vuelve a meter, Dios mismo, el Padre, vuelve a meter la figura del matrimonio. Jesús enseñó que el propósito original de Dios en el matrimonio no debe ser roto por el hombre. No, fue contundente. Las imperfecciones de la pareja no son excusas para romper los vínculos matrimoniales. Hace, ¿qué serán? Unos 10 años atrás, el pastor Antonio Ortiz, que algunos identificarán si ven las transmisiones de Casa de Oración, el chaparrito. A veces, como ahora que estamos en Houston, hay gente que dice, ay, no los conocí en persona, mucho gusto. Y luego me dicen, ay, se ve muy alto, está muy alto.
Y luego, ven a Toño, y luego Toño, sí, ¿y yo cómo me veo? Ni él se perdona. Sí, es bien buena onda, bien bromista. Entonces, fíjate, las imperfecciones de la pareja no son excusas para romper los vínculos matrimoniales. Y Toño Ortiz, él es un pastor, tiene unos dones muy importantes, al menos para casa de oración. Y Dios lo usa así. Y me dijo un día, oye, Chuy, pastor, ¿te has fijado que por 30 años, en ese entonces, estoy hablando de 10 años atrás, me dijo esto: ¿has notado que casi estamos en cero los divorcios en la iglesia? Y yo no había reparado en eso. Yo dije, oye, de veras, oye, qué bendición, ¿no? Sí, qué bendición, casi, prácticamente cero divorcios en la congregación. Oye, no, pues gracias, Señor, ¿verdad? Bueno, obviamente que Dios bendice su palabra, ¿no? No vuelve vacía. Y bueno, nosotros desde que empezó Casa de Oración siempre hemos procurado por la familia, porque pues es la esencia, el núcleo, pues, ¿no? Y Dios ha bendecido eso y han crecido las familias. Pero lo que ya no quiero contarles es de 10 años para acá, que aunque nosotros no hemos dejado de enseñar sobre la familia y el matrimonio, no, al contrario, lo hemos intensificado, pero de pronto, pues los millennials, los jovencitos que nacieron, pues del 2000 para acá y que crecieron, o de los 90s, ya por cualquier cosa, y son cristianos. Un día me llega una parejita que se había casado como 8 meses atrás. Pastor, queremos hablar con usted. Y los miré así, sí, a ver, ¿qué pasó? No, pues ya no aguanto a este hombre y me quiero divorciar de él. Ay, no inventes, estás bromeando, no hagas esas bromas. No, no estoy bromeando, ya no lo quiero ni ver. Y luego él estaba así. Yo dije, ay, pues ¿qué hiciste? ¿Qué le hiciste o qué? No, nada, pastor. Y luego le dije, ¿y por qué te quieres divorciar? ¿Sabe por qué me quiero divorciar? Porque le huelen los pies. Yo le dije, ay, pues échale talco, hombre. Si él no le echa, pues tú échale talco y ya, váyanse, ándale. Que vienen a molestar aquí con tonterías. No, es en serio. Le dije, es en serio. Y se divorció. Obviamente él no quería. Y yo le decía, oye, pues lávate los pastores, que yo soy de fuerte sudor. Dice, ustedes saben eso, ¿no? Que hay algunos que, o sea, es algo no por falta de aseo, sino a veces en lo natural. Hay quien tiene un aroma fuerte. Y aunque se bañan y son aseados, pero les huelen los pies. Pero fíjate, no tuvo ella no, ya no quiero. Entonces le dije, ok, si tú te divorcias, y luego quieres andar allí al rato que te encontraste un novio, no, así me voy a quedar, porque ya vi que el matrimonio no es para... Le dije, así dicen algunos, pero no. Yo te voy a advertir algo, le dije. Si te decides divorciar, pues es tu decisión. Pero si al rato me sales con que ya anda una hermanita ahí sobre ti y que te hiciste novio y te quieres casar, no te casamos, porque estarías en adulterio. No. Y bueno, ahí siguió, pero se divorciaron, fíjate. Y hicimos el intento y ella siguió. Como al año, ay, pastor, quiero hablar con usted. Yo dije, está ya. Le dije, y me le adelanté, le dije, ya sabes lo que te dije, nos mantenemos en... Ay, es que, quién sabe qué. Le digo, no, y al rato le huele la boca y te vas a divorciar otra vez. Le digo, no, madura, le dije, le hablé un poco, dije, madura, eso es de una niña o de una mujer totalmente, pues, sin sentido común. Entonces, de 10 años para acá, ay, hermanos, ya no estamos al cero, pero no por falta de enseñanza, sino porque la gente, la cultura de ahora, bueno,
se han expuesto, y los que tienen hijos pequeños deben de orar bastante por ellos, porque se van a enfrentar, pues ya lo están enfrentando con peores cosas, ¿sí o no? Entonces, si aman a sus hijos, el que ama a sus hijos desde temprano los corrige, ¿verdad? Ahí es donde también la iglesia tiene una parte fundamental. Por eso nosotros insistimos a los pastores de las casas de oración que se dediquen a predicar la palabra de Dios, que enseñen la palabra de Dios, que se dejen de hablar de tonterías que no tienen nada que ver con la formación de un cristiano. Aunque a la gente le gusta, los cristianos de hoy les gusta más que los entretengan, escuchar unos buenos chistes, un conferencista bien carismático que los tenga muertos de la risa, y salen diciendo qué bendición. Eso les gusta a muchos cristianos hoy. Ay, qué divertido, qué linda iglesia. No inventen, cristianos. O sea, también las cosas están como están. Hoy es más impopular ser un predicador del evangelio. Te dicen religiosos, ay, tú todo de la Biblia. Pues entonces, ¿de dónde? ¿Del libro del Mormón? ¿O de Walter Mercado, aunque ya se haya muerto, dejó un legado? ¿O de qué quieres que te hable? ¿En qué quieres basar tu familia, tus hijos? Está complicado ser pastor, Raúl y Eva. Sí, porque a veces a las ovejas aquí ahorita como si no hubiera ninguna. A veces las ovejas son bien tremendas. O sea, les gustan las cosas de la carne y del mundo, pero tú tienes que esforzarte. Tú no dejes de enseñarles la palabra. Pablo le dijo a Timoteo, insísteles, a tiempo y fuera de tiempo. Y si algunos salen, no, yo ya me voy con aquel que cuenta 20 chistes. Pues déjalo ir. No lo puedes forzar. Y bueno, ya de pronto ustedes se aparecen, ¿verdad? Entonces, sean nobles y abran su corazón a la palabra de Dios. Es la única que los puede salvar. A usted, y más en estos tiempos que yo les aseguro que no van a mejorar, estos tiempos. Para que también no anden jugueteando ahí y haciendo sus cositas. Pero vamos a avanzar. Vamos a ver ahora el reclamo de Dios contra los esposos infieles que violan el pacto matrimonial. Esposos y esposas, obviamente. Vamos a ver Malaquías 2:13. Esta es la versión Reina Valera, dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. O sea, van a venir a llorar delante de mí. Pero no miraré más a la ofrenda de ustedes, para aceptarla con gusto de vuestra mano, no. Y me diréis, ¿por qué? ¿Por qué no aceptan nuestra ofrenda? Y Dios mismo contesta, porque Jehová ha atestiguado. Significa, porque Dios es testigo. ¿De qué? Dios es testigo entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Aquí le está reclamando a los varones, a los hombres, a quienes los puso como cabeza del hogar. Ustedes saben eso, ¿no? Cristo, Dios cabeza de Cristo, Cristo cabeza del varón, el varón cabeza de la mujer. Ese es el orden de Dios. No porque la mujer valga menos, no, tiene el mismo valor, pero Dios es un Dios de orden y así lo estableció. Entonces el hombre es responsable de que funcione el matrimonio. ¿Se acuerdan quién fue la que comió primero del fruto prohibido? ¿Quién fue? La mujer. ¿Pero a quién Dios le reprochó y le reclamó? A Adán. O sea, como si, ¿dónde estabas? Pues la descuidaste. Entonces sigue diciendo, y me diréis, ¿por qué? Porque Jehová, Dios ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Y aquí, la palabra desleal, en hebreo, tiene la idea de actuar de manera encubierta, o sea, así como escondiéndote, ¿sí? Engañar, ser infiel, traicionar.
Dice, pero yo te he visto. Eso está fuerte, ¿no? Eso está fuerte para cristianos y no cristianos. Claro, el no cristiano dice, yo no creo en Dios, a mí no me interesa eso. Pues eso es irrelevante si creen o no. Ya el día final que Jesús dijo, pero el día final, el día del juicio final, donde todos darán cuenta, allá nos vamos a ver todo lo que ustedes hicieron y hablaron y escondían. Todo saldrá a la luz, dijo Jesús, ¿se acuerdan? Entonces dice, sí, Dios ha sido testigo. Dice, mira, ella era tu compañera y la mujer de tu pacto. De tu pacto. ¿Qué es un pacto? La definición de pacto es un acuerdo mutuo entre dos o más, en este caso entre dos, que los obliga pues a una serie, no solo de beneficios, o sea, tienen beneficios, sino responsabilidades. Ese es un pacto. Cuando los que estuvieron en un altar delante de Dios y que hicieron toda la ceremonia delante de Dios, ¿se acuerdan del anillo? Miren, yo tengo el anillo, es el mismo, de hace 45 años. A mí nadie me obligó, pero cuando el pastor que nos casó nos dijo, ¿prometes estar con ella en las buenas y en las malas? Yo dije que sí. Claro, en ese tiempo no mide uno, porque uno nunca ha sido casado, bueno, al menos yo nunca lo fui, no tenía experiencia ni ella, pero todos dijimos que sí. Hasta ahorita no he visto que alguien diga, no, pues siempre no, todos dicen sí, y algunos hasta ponen ojitos de hámster, ¿verdad? Así, de ratoncito así, enamorado, ¿no? Sí, sí, prometo. Entonces, ¿qué están haciendo? Un pacto. Oye, en la enfermedad y en la salud. Y yo dije que sí. Miren, les voy a decir algo. Los momentos que más están en mi mente, en lo que se refiere a matrimonio, es en los momentos que yo he estado al borde de la muerte y ella ha estado ahí. Eso es así como, está allí. Y cuando ella ha estado allí, yo he estado allí. Una vez tuvimos un caso de una señora en la congregación que le dio cáncer, pero cuando se detectaron ya estaba invadida, ya no tenía remedio, pues médico o médicamente ya. Le dijeron, no señora, pues usted ya se va a morir y pues ya mejor váyase a su casa, ya está todo invadida y ya nomás es que esperar unos 2 meses. Y pues una situación bien difícil, ¿no? Pues ¿qué creen? ¿No se va el marido y la abandona? Híjole, hasta siente uno como mareo, así como, ay, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? Pues sí, se fue. No, imagínense la hermana, la señora, qué terrible, ¿no? O sea, cáncer y luego se va el marido. ¿Pero qué creen? Que oramos y que Dios hace un milagro. No la sana pero los médicos casi se desmayan, porque pues es totalmente inexplicable médicamente. Pero nosotros creemos en un Dios sanador. ¿Cuántos creen en un Dios sanador? Que todavía hace milagros, como no. A mí nadie me puede decir, no, esos milagros, nada más fueron para el tiempo de los apóstoles. No, hombre, te estás perdiendo muchas bendiciones, los que creen así. Y hay muchos cristianos, está bien, o sea, no hay problema. Pues se quedan con sus cosas, ¿no? Pero, que sana la hermana. Y no, y empezó a envanecer otra vez. Era una señora bonita. Y yo me acuerdo, hablé con ella, le dije, oye, ¿y qué sabes de...? No, pues nada. Pero llegó el momento en que se dio cuenta. Pero resulta que él fíjense, iba a la iglesia, pero ya tenía
una señora por allí. O sea, él tenía derecho de rehacer su vida. ¿Qué es eso? Derecho. No tienes ningún derecho cuando tú ya te comprometiste. Pues tu derecho ya, ahora sí que ya no te pertenece. Es como con Cristo. Ya somos de Cristo, ¿no? Y yo tengo derecho. No. El que no se niega a sí mismo toma su cruz. O sea, niegas tus derechos. Te rindes a Él. Ahora ya tú debes ver por tu esposa y tu esposa por tu esposo. Yo sé que esto no le gusta al macho, y si eres mexicano menos. Ya ven que hay esa famita, ¿no? Pero miren, voy a leerles el mismo versículo Malaquías 2, 12 y 14, pero en la versión en lenguaje actual. Cobra más todavía, más, como que tiene más punch, ¿no? Dice, y todavía se preguntan por qué Dios ya no recibe con gusto tus ofrendas. Pues ahora, que acabe Dios con quienes hacen esto. Ahí está como más fuerte, ¿no? Que Dios acabe con los que hacen esto. ¿Se acuerdan que en Hebreos leímos que a los fornicarios, a los adúlteros, ¿qué? Dios los va a juzgar. Aquí dice que acabe Dios con ellos, con esto. Y no hace nada para impedirlo, dice. Dios ha visto que lo que han hecho, Dios ha visto todo lo que han hecho todos ustedes. Dice, cuando eran jóvenes, se casaron y se comprometieron a ser fieles a su esposa, pero no han cumplido su compromiso, o sea, el pacto. El versículo 14 dice, ustedes preguntan, ¿por qué Él no acepta nuestras ofrendas? Porque el Señor es testigo del pacto matrimonial que cada uno de ustedes hizo con la mujer de su juventud, pero ustedes la traicionaron, aunque era su fiel compañera y esposa legítima. ¿Se acuerdan cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana? Que tiene ese diálogo, que dame de beber y ustedes conocen el diálogo, y de pronto Jesús le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. Y ella dice, no tengo marido. Y Jesús le dijo, sí. Dice, pues él conoce todo. Dice, 5 maridos has tenido. ¿5 qué? Maridos. Fíjense, analicen bien las palabras. 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. O sea, estás en amaciato. No te has casado. Está claro, ¿no? Y el que ahora tienes no es. Los otros, bueno, pues la ley permitía y ya se hizo todo un desastre, pero el que ahora tiene ni siquiera te has casado. No es tu marido. Y bueno, ustedes ya conocen el fin de la historia, pero algo que quiero resaltar de esta historia es la siguiente. ¿Se fija cómo Jesús, a pesar de su vida disipada y mala, se fijan cómo llegó, se acerca a ella, pero para rescatarla? O sea, tenía que decirle su condición para que ella se diera cuenta, y eso es lo que nos lleva al arrepentimiento. Y ella se convierte, y se convirtió en una evangelizadora. Después ya la Biblia no dice nada, ¿no? Lo que resalta es la misericordia de Dios. Yo no sé cómo ha sido tu vida, yo no sé cómo vives, yo no sé nada, pero Dios sí. ¿Sí? Y si no están como Él demanda que estén, y tú lo reconoces, Dios te va a tender la mano, Dios te va a bendecir. ¿Cuántos reciben la mano de Dios? Así que Dios te quiere bendecir. O sea, el Señor no está para condenarnos, está para ayudarnos. Pero tenemos que reconocer nuestros errores. De otra manera no va a funcionar. Dice el versículo 15, ¿no hizo Él uno habiendo en Él abundancia de espíritu? Esta es otra versión a la Reina Valera. ¿Y por qué uno? Fíjense. Porque buscaba una descendencia para Dios.
¿Ven otra vez cómo Dios está sumamente interesado en la integridad del matrimonio? Porque Él quiere descendientes. O sea, que los hijos que tenemos amen a Dios. ¿Se acuerdan que a los israelitas cuando salieron de Egipto les dijo, a tus hijos les repetirás, al acostarte, al levantarte, cuando vayas en el camino, les hablarás y les dirás? Y en Proverbios dice que el que instruye al niño en su camino, cuando crezca, no se va a andar por allá. Pueden tener episodios de que de pronto se desbalagan, pero como está la palabra, tarde que temprano regresan. Esa es una promesa para algunos de ustedes, quizás, no sé, que tienen hijos que andan ahí luchando y que se van, ¿verdad? O que ya se fueron, o qué sé yo, que un día regresarán. Yo he visto a muchos pródigos regresar, así como la parábola, ¿verdad? Mi hijo fue uno de ellos. Entonces, Dios quiere poner su mano. Pero vámonos sobre el final. Dice Malaquías 2:16, porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. O sea, Él nunca estuvo de acuerdo. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Dice otra versión, y yo aborrezco el que se divorcia de su esposa y se mancha cometiendo maldad. Déjame terminar con una historia, es verídica, pero tuvo un final muy triste. Pero se la voy a compartir, se la voy a narrar. Y bueno, el deseo de Dios es que no nos pase a ninguno de nosotros lo que a continuación voy a narrarles. Un hombre llega a su casa, bueno, él narra la historia. Dice, cuando llegué a casa esa noche, mientras mi esposa servía la cena, la tomé de la mano y le dije, tengo algo que decirte. Ella se sentó a comer en silencio y me miraba. Yo podía observar el dolor en sus ojos y podía ver que ella intuía lo que yo le iba a decir. De pronto, como que me trabé, ya no sabía cómo abrir mi boca, pero tenía que decirle lo que tenía que decirle. Y le dije, quiero el divorcio. Le dije lo más suave que pude, quiero el divorcio. Muy tranquilamente ella me preguntó, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te quieres divorciar? Yo evité su pregunta con mi silencio y esto la hizo enojar porque yo no le contesté. Y pues manoteó y tiró los utensilios de allí de la mesa y me gritó y me dijo, no pareces un hombre, no cumples tu palabra. Esa noche ya no hablamos más, pero yo la escuchaba llorar en silencio. Yo sabía que ella quería saber lo que le había pasado a nuestro matrimonio, pero yo no hubiera podido darle una respuesta satisfactoria. Estaba confundido. Mi corazón ahora le pertenecía a otra mujer que se llama Eloísa, nombre ficticio. Yo sentía que ya no amaba a mi esposa. Con un sentimiento de culpa, redacté un acuerdo de divorcio en el que le daba nuestra casa, un auto y un porcentaje de las acciones de mi empresa. Después de leerlo, ella lo rompió en pedazos. La mujer que había estado 15 años de su vida conmigo, ahora la veía yo como una extraña, la sentía tan lejos. Me sentí mal por todo ese tiempo que ella me brindó y vivió conmigo, 15 años de su vida. Y ahora parecía un desperdicio de tiempo, tiempo que ya nunca
se podría reponer. Pero ahora ya no había marcha atrás. Yo amaba a esta otra mujer, a Eloísa. De pronto mi esposa soltó el llanto frente a mí. La idea del divorcio ahora era más clara que nunca, de parte mía. De ella, pues no. El siguiente día llegué a casa muy tarde y ella estaba en la mesa escribiendo. Yo no había cenado, había pasado todo el día con Eloísa y pues me retiré a dormir. Pero en la madrugada desperté, dice. Ella todavía seguía escribiendo. La verdad no me importó y solo me acomodé de nuevo en mi cama y seguí durmiendo. En la mañana, cuando amanece, me presentó el escrito que estuvo redactando en la noche, con sus condiciones para aceptar el divorcio. No quería nada material de mí, pero me pedía, fíjense, me pidió un mes antes de firmar el divorcio que durante un mes tratáramos de vivir una vida lo más normal posible. Y me explicó sus razones. Teníamos un hijo, un pequeño de 8 años. Nuestro hijo tenía unos exámenes en esos días pues importantes y no lo quería mortificar con la noticia del matrimonio, del matrimonio frustrado pues de sus padres. Esto era algo en lo que yo también estuve de acuerdo. Y dije, pues sí, pues el niño qué culpa tiene. Pero había más, me pidió que me acordara cómo la cargué el día de nuestra boda. Quería que cada día durante el mes la cargara de nuestro cuarto hasta la puerta de la casa. Pensé un montón de cosas y dije, entró confusión, ay, ¿por qué me pide esto? Pero decidí aceptar ese raro requisito con tal de que ese mes pasara sin peleas o malos momentos. Se lo platiqué a Eloísa, de estas condiciones que puso mi esposa para el divorcio. Ella se rió mucho, se burló y dijo, ay, qué absurda es tu esposa. Y la despreció, dijo en tono burlón, no importa los trucos que se invente, tiene que aceptar la realidad que te vas a divorciar de ella porque ya no la amas y ahora me amas a mí. Dice, bueno, acepté con tal de ya, ¿verdad? Y considerando a nuestro hijo. Bueno, el primer día que la cargué, se me hizo muy difícil. Dice, y cuando yo la llevaba en mis brazos, sale nuestro hijo y nos ve y empieza a aplaudir de felicidad. Noté su carita bien contenta y feliz y dijo, papi, qué gusto me da que ames tanto a mi mami. Dice, sus palabras me causaron un dolor y así me turbé todo, dice. Desde nuestra habitación hasta la puerta caminé como 10 metros con ella en mis brazos. Dice, yo vi que ella cerró sus ojos y me dijo en voz muy tenue que no le dijera al niño del divorcio. Me sentí muy incómodo. La bajé y ella caminó a tomar el autobús para ir a trabajar y yo me fui a mi trabajo en mi auto. Qué caballero, ¿verdad? Dice, el segundo día fue un poco más fácil. Dice, bueno, ella se recargó, cuando yo la abracé, la cargué, ella se recargó ligeramente en mi pecho. Podía yo oler la fragancia de su perfume. De pronto me di cuenta que desde hacía mucho tiempo no le había puesto atención a esta mujer por andar con mis cosas. Pero de pronto me pareció hermosa, aunque en realidad era hermosa, pero me pareció muy hermosa y me turbé, me sentí muy confundido, dice. Y también me di cuenta que los años habían pasado porque noté un poco de arrugas en su rostro, sus ojos, su pelo ya mostraba algunas cuantas canas. Fíjense, todo lo narró este hombre, pero fíjense el final. Al cuarto día, cuando la cargué,
sentí que regresaba un poco al romanticismo del principio, así me trajo recuerdos bien bonitos. Y no, dice, yo estaba entre turbado y desesperado, no sabía cómo reaccionar. Dice, esta era la mujer que me había dado 15 años de su vida. Ella se había entregado totalmente a mí, en las buenas y en las malas, estuvo allí. En mi enfermedad, así lo narra él, siempre estuvo allí, y en los tiempos de escasez, siempre me alentó para salir adelante. El quinto y el sexto día me di cuenta que mi desconcierto crecía. No le platiqué nada de esto a Eloísa. Conforme los días pasaban, se me hacía más fácil cargarla. Quizás el ejercicio, pensé yo, de hacerlo me estaba haciendo más fuerte. Dice, pero una mañana la vi que estaba buscando un vestido para ponerse antes de partir, pero no encontraba nada que le quedara, y la escuché que suspiró y dijo, todos mis vestidos me quedan grandes. Yo la escuché, dice. Es ahí donde me di cuenta que por eso se me hacía más fácil cargarla. Estaba perdiendo mucho peso, estaba muy delgada. De pronto entendí la razón. Ella estaba sumergida en un dolor y un quebrantamiento y una amargura de su corazón que la estaba matando. Nuestro hijo entró en ese momento y dijo, papi, es tiempo de que cargues a mi mamá. Y en la inocencia de un niño, ¿no? Él, al ver a su papá, mejor dicho, el ver a su papá cargar a su mamá, todos los días se le había hecho costumbre. Y veía feliz a mi pequeño de 8 años. Entonces cuando yo agarro a mi esposa, la cargo, ella me abraza. Yo mejor miré hacia otro lado porque estaba ya hasta conmovido de la imagen que estaba viendo mi hijo, feliz. Ella de pronto me abraza y yo sentía, ¿qué estoy haciendo? Entonces la cargué y empecé a caminar hacia la puerta. Su mano acarició mi cuello y yo la apreté fuerte con mis brazos, justo como el día que nos casamos. Pero su estado físico me preocupó y me turbé más todavía. El último día del mes, cuando la cargué, sentía que no se podía ni mover ella. Nuestro hijo ya se había ido en esa ocasión a la escuela, el transporte escolar llegó temprano y partió. Entonces yo la abracé fuerte cuando la cargué y le dije, nunca me di cuenta que a nuestra vida le hacía falta lo que hoy estoy haciendo. Y me fui a trabajar, y en el trayecto de pronto, de manera espontánea, giré y tomé otro rumbo y llegué justo frente al departamento de Eloísa. Me sentía muy nervioso, pero subí las escaleras. Ella toqué, abre la puerta y yo le dije, Eloísa, lo siento mucho, pero ya no me voy a divorciar. Ella no podía creer lo que yo le estaba diciendo, hasta me tocó la frente. Y me preguntó si tenía fiebre, si estaba enfermo, estaba mal. Quité su mano de mi frente y le dije de nuevo, lo siento, Eloísa, ya no quiero divorciarme. Pues sí, mi matrimonio llegó a un aburrimiento tal porque ni ella ni yo supimos apreciar los pequeños detalles de nuestras vidas. No porque ya no nos amáramos, sino que nos descuidamos. Ahora me doy cuenta que cuando nos casamos y la cargué por primera vez, esa era la responsabilidad mía. Yo había hecho un pacto con ella. Yo le dije hasta que la muerte nos separe. Y estaba rompiendo el compromiso. Eloísa, totalmente enloquecida, me abofeteó. Y llorando me dio con mi cara con la puerta. Y yo corriendo bajé las escaleras y salí.
Y lo primero que hice, dice, pues tomé mi auto y me dirijo rumbo a casa, pero en el trayecto vi una florería y me detuve y le dije, por favor, prepárame el mejor ramo de flores, es para mi esposa. La chica me preguntó que si le ponía, qué le ponía a la tarjeta, yo sonreí y le dije, escriba, siempre te llevaré en mis brazos hasta que la muerte nos separe. Cuando llego a casa con las flores en mis manos y una sonrisa en mi cara, subí a nuestro cuarto, solo para encontrar a mi esposa ahí en cama. Me acerqué, estaba sin vida. Dice, el dolor y la tristeza que le causé, le arrancaron la vida. Sin embargo, en su rostro había una leve sonrisa. Y yo, desesperado, ¿qué hago? ¿Qué hago? De pronto miro una nota que decía, te amaré hasta que la muerte nos separe. ¡Qué historia! Pero ¿por qué debe de repetirse? No debe de repetirse, y menos en ninguno de nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Pero Dios sí nos demanda. Cierra tus ojos un momento. ¿Sí? Recuerden que yo les compartí que Dios no nos condena, nos quiere ayudar. Yo no sé cuál sea tu situación, pero Él sí. Él sí conoce absolutamente todo. Y pues es un momento ideal para invitar a que Jesús pues nos retome y pues traiga a nuestra mente los que hicieron esa promesa delante de Él, para guardarla hasta el último día de nuestras vidas o hasta que la muerte nos separe. Y si hubiera aquí alguna pareja que pues viven juntos, quizás ya hasta tienen hijos, pero nunca invitaron a Jesús. Ahorita no tenemos que hacer nada, ni levanten la mano si hay alguien así. Después hablen con su pastor. ¿Sí? Después hablen con sus pastores. Oiga, pastor, pues nosotros queremos formalizar delante de Dios, porque ya entendemos que para Dios es muy importante. Y bueno, ya sus pastores sabrán qué hacer para hacer alguna ceremonia y delante de Dios lo inviten y que el Señor tome control. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias por tu palabra, que siempre nos alienta, a veces nos confronta, a veces nos reprende fuerte, otras veces nos anima, otras nos consuela. Hoy es como una advertencia en medio de estos tiempos en los que pues el mundo cada vez más se corrompe, la gente cada vez se corrompe más porque la maldad se ha multiplicado. Y esa maldad puede hacer que nos enfriemos. Tú, Jesús, dijiste en una ocasión que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y quizá algunos de ustedes tienen su amor de pareja, de matrimonio, enfriado, frío. Han descuidado esos detalles que tuvieron del principio. Ustedes recordarán aquello que Jesús le dijo a los cristianos de Éfeso: ustedes han hecho esto bien, han hecho esto bien, dice, pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. O sea, esos detalles del enamorado, que son esos detalles que luego ya vamos perdiendo, vamos olvidando, y se va haciendo una rutina, ¿verdad? Díganle al Señor, Señor, pues ayúdame, sobre todo el varón,
Ayúdanos, Señor. Dios es bueno y quiere poner su mano sobre ustedes, sobre todos, pero yo entiendo que quizás algunos necesiten una oración, sin tener que decir cuál es su situación. No, a nadie, además Dios la conoce, eso es lo importante. La Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Que somos la familia de Dios. Entonces somos una familia, eso es lo bíblico, eso es lo correcto. Entonces como familia, también Jesús dijo, la Biblia dice que lloren con el que llora, que se gocen con el que se goza, o sea, que haya una identificación en las situaciones buenas o tristes, que vivamos como hermanos. Entonces, yo quisiera hacer una oración especial para algunos que consideren que necesitan una oración de parte de los pastores, que somos quienes somos los encargados de impartir la palabra de Dios, y que Dios los bendiga, y que a lo mejor están en alguna situación, o algunos varones pueden estar en una tentación, o algunos quizás en una relación así no lícita, que digan, no, pues yo necesito oración. No tienen que decir nada, ni siquiera entre ustedes, pero que digan, yo necesito que oren por mí. Nada más póngase de pie ahí en su lugar, y nosotros con mucho gusto vamos a orar para que Dios traiga sanidad, restauración, bendición. Así es que si hay alguno, no, yo entiendo que hay veces, pero si me pongo de pie me va a dar pena. Olvídense de eso. El Señor conoce todo, y eso es lo importante. Y hay que reconocer cuando hemos fallado, ¿verdad? Que es lo más común. Ninguno de nosotros es perfecto, no hay un esposo que se precie de ser Todos fallamos, ¿verdad? Hay gente que a veces piensa que nosotros los pastores no fallamos. No, somos igual que ustedes. Tenemos nuestras situaciones, problemas, pero lo que sí les puedo asegurar, después de 45 años de casado, sí les puedo asegurar algo. Obedezcan a Dios, amen a Dios, los esposos amen a su esposa, y no se la van a acabar, como decimos en México. Dios les va a repartir unas bendiciones y va a renovar sus matrimonios. ¿Cuántos quieren esto? Bueno, si alguien necesita esta oración, póngase de pie, y hay algunos de pie, y vamos a orar por ellos. Pero si alguno más desea, para eso se hizo esta reunión, ¿sí? Y para esto el Señor me trajo de lejos para hablarles de esto. Quizás esto salvará a algunos de ustedes, su matrimonio. Yo conozco el poder de la palabra, por eso predicamos la palabra, ¿sí? Vamos a orar por ustedes, ¿sí? Toma de la mano a tu esposa, varón, aunque estén sentados, tómalo de la mano. Entiendo que si están sentados, pues entiendo que pues ahí la llevan, ¿verdad? Que están caminando, por eso no se pusieron de pie. Pero si alguno permaneció sentado sabiendo que las cosas no están tan bien, no importa, así sentado, nomás agarra a tu esposa de la mano y vamos a orar, ¿de acuerdo? Señor, aquí está muchas familias, matrimonios, Señor, a los que algunos tú los uniste hace muchos años o pocos años, tú lo sabes, Señor, y que ellos se hicieron promesas mutuas, pero que al paso de los días, de los años, como que empezaron a olvidarlas. Pero hoy tú estás trayendo un viento fresco, suave, de renovación, de restauración. Y pedimos, Señor, porque sabemos que es conforme a tu voluntad, tú quieres bendecir a cada matrimonio que está aquí esta noche, y a los que escuchen esta enseñanza, tú quieres bendecirlos, Señor. Tú conoces sus necesidades, conoces las situaciones que han pasado, y tú no has venido a
condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Y estamos incluidos ahí. Tú no nos condenas y no condenas a nadie en esta noche por haber fallado. Si hay un reproche, si hay una llamada de atención de parte tuya, Señor, pero es con el fin de que rectifiquemos y sigamos caminando como matrimonio, como familia, hasta que la muerte nos separe. Señor, cada situación que esté viviendo cada matrimonio aquí en esta noche, la ponemos en tus manos, Señor. Pon tu mano, extiende tu mano, toca, Señor, el corazón de ambos. Devuélveles, Señor, concédeles días adelante semejantes o mejores que cuando ellos iniciaron, cuando se enamoraron, cuando se conocieron y ese amor los llevó al altar o los llevó a unirse. Y aquellos, Señor, que necesitan formalizar su relación delante de ti, ponles la convicción, Señor, de que esa es tu voluntad y que ellos lo van a hacer. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Bendice a sus hijos, bendice a nuestros hijos, bendice el trabajo, la fuente de donde tú provees para la familia. Puede ser un negocio, puede ser un empleo, cualquiera lo que sea, Señor. Bendice toda obra de sus manos, de nuestras manos, que podamos seguir llevando el sustento a la casa, pero no solo el sustento, sino también el calor, el amor de Cristo, la paciencia, el soportarnos los unos a los otros, el perdonarnos los unos a los otros, y que nuestros hijos nos vean, Señor, no como en la condición de este hombre que narró su triste historia, sino que sea algo real, que nos amamos, que nos respetamos, y que nuestros hijos, Señor, tengan ese deseo de que cuando crezcan formen un hogar, y no como el día de hoy muchos jóvenes que están rehusando y diciendo: yo nunca me casaré, nunca voy a casar, por todo lo que han visto, Señor. Pero que cada uno de estos matrimonios y parejas sirvan de ejemplo, Señor, y no solo a sus hijos, sino en las mismas congregaciones, en las iglesias, en el barrio, en las escuelas, donde ellos se desenvuelvan, Señor. Que tu bendición esté sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Abraza a tu esposa, dale un beso y luego le dan un aplauso al Señor.